El inicio de Moonlight, ganadora del Oscar a Mejor Película en el año 2016, tiene una de mis introducciones favoritas de cualquier película. La suave forma que nos presentan una parte menos glamurosa de Miami al tiempo que vamos viendo sus problemas, pero aún sin perder esa extravagancia que lo caracteriza. Moonlight es una película hermosa, con escenas memorables, actuaciones y diálogos interesantes. Pero el inicio es justamente un momento que me dejó congelado frente a la pantalla. El inicio de una película es de los aspectos más importantes que hay para su éxito. Así como en la literatura existen las famosas primeras líneas, o en la música popular las primeras notas, en el cine los primeros minutos de cualquier película son vitales. Y es que es cuestión de menos de un minuto para que un espectador decida si quiere seguir viendo una película o no. Asimismo, entender de qué va una obra en los primeros momentos es sumamente importante. Aquella persona debe saber qué está viendo y si es que lo quiere ver, y del lado contrario, si el artista está plasmando su visión de manera correcta. Y no solo esto, una introducción nos ayuda a entender el tono de la película, el mundo en el que estamos por sumergirnos, conocemos a los personajes y otras veces entendemos las intenciones de las obras. Todas las películas exitosas, desde la invención del cine, tienen intros poderosos. Desde las ciudades enormes del cine alemán como Nosferatu o Metrópolis, los inquietantes silbidos de M, el vampiro de Düsseldorf, el icónico Rosebud de Ciudadano Kane, los cañones estridentes en Enamorada, la aparición de Clint Eastwood en medio del desierto, la presentación de Alex, los sueños de Guido en 8 y medio, los asesinatos de Michael Myers, el choque en Amores Perros, o las hermosas tomas del Señor de los Anillos. El mundo del cine nos ha regalado momentos icónicos en los primeros minutos de sus películas. ¿Cómo se logra este impacto? ¿Cómo se hacen buenas introducciones y de qué dependen? De 3 elementos: fotografía, diseño sonoro y montaje. No es que sea muy diferente al resto de la película. El éxito y buen desarrollo depende en gran medida de la consistencia de su uso a lo largo del metraje, pero el éxito del inicio o introducción de un filme depende del uso perfecto de estos elementos. La construcción de un mundo es muy importante para dar a entender la idea de la obra, y aunque una película esté situada en un ambiente realista o conocido, no deja de ser una versión idealizada por el director, escritor o creador artístico de la película. Un ejemplo de todo lo que acabo de mencionar es Iron Man, de Jon Favreau del 2008. Si bien conocemos de antemano el ambiente del Medio Oriente durante la primera década de los años 2000, inicia de una manera mucho menos seria. Vemos el desierto, pero al ritmo de AC/DC. Y de inmediato conocemos a Tony Stark, bebiendo en medio de la guerra y tomándose fotos junto a los soldados. En 2 minutos conocemos qué clase de personaje es Tony Stark. Una vez se comienzan las explosiones de la película, nos deja saber cuál es el tono que veremos en Iron Man. Humor negro y pesado de parte del personaje principal, en un ambiente caótico, pero definitivamente mucho más suave que la realidad. Ahora bien, analicemos la secuencia inicial de The Hurt Locker, estrenada en el 2009 y dirigida por Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar a la mejor película de su año. La historia sigue una brigada antibombas en Bagdad durante la guerra en el Medio Oriente. Como podemos ver, es la misma ubicación de Iron Man, y podemos darnos cuenta de los enormemente diferentes tonos que tiene una producción de la otra. La segunda también trata de asentar el tono que la directora quiere tratar desde el principio, pero lo hace con una fotografía muy diferente. Asimismo, los personajes son mucho más serios y en general se comportan como personas en medio de un conflicto bélico. Por supuesto, comparar ambas películas no tiene sentido, porque una es una producción de superhéroes y la otra es un drama bélico acerca de la guerra, pero nos podemos dar cuenta cómo ambos directores usan los mismos elementos pero con una dirección diferente para dar sensaciones completamente distintas. Hagamos un ejercicio y pongamos solo el diseño sonoro de Iron Man en el de The Hurt Locker y quedaría así. Por supuesto, va totalmente fuera de lugar, y es que en ambos casos la fotografía, el diseño sonoro y el montaje van de acuerdo al tono que la película está tratando de fijar. Asimismo, los personajes y el sonido ayudan a darnos cuenta de qué estamos viendo. AC/DC con Iron Man,
Sonidos de gritos y miedo en The Hurt Locker. Voy a hablar de estos tres elementos por separado con diferentes ejemplos y al final podremos darnos cuenta de cómo funciona en perfecta sincronía, que como repito, el resto de la película debe seguir usando estos tres elementos de la misma forma, pero el inicio es vital para impactar al espectador y sumirlos de lleno en el ambiente de la película, y probablemente es después del clímax el momento más importante de cualquier obra. Cuando uno piensa en cine, siempre pensamos en fotografía. El concepto de montaje o edición es desconocido para muchos y otras veces tampoco pensamos en sonido porque es algo que captamos de manera inconsciente, cosa que explicaré más adelante. En cambio, la fotografía es el elemento más característico del séptimo arte. Esto no significa que sea el único, pero sí el principal. La forma de fotografiar es muy importante porque A. nos muestra el mundo en el que estamos y B. nos muestran los personajes con los que estaremos durante las próximas horas. Un ejemplo de esto lo encontramos en La Naranja Mecánica, uno de los inicios más icónicos del cine. Una sola toma, un zoom bastante largo que nos sitúa justo en la mirada del protagonista Alex y sus amigos. Mientras la toma se va extendiendo, vamos viendo cuál es el mundo que rodea a Alex. El estilo de fotografía también va muy ligado a lo que quiere decir un autor. Volvamos al ejemplo de The Hurt Locker que mencioné anteriormente. El estilo de fotografía es salvaje, es muy descuidado y desordenado, pero analizándolo un poco más en detalle, podemos darnos cuenta que refleja perfectamente el ambiente que viven los protagonistas de la película. El peligro está en cualquier lugar y están rodeados a menudo por una población con la que no se pueden comunicar por problemas de lenguaje y que no saben cómo reaccionar ante la situación bélica que los rodean. La forma casi documentalista de su directora de mostrarnos la guerra hace que se sienta muy diferente, pero muy real, la manera en que nos acercamos a los hechos. Por otro lado, comparemos este inicio frente al de, por ejemplo, Pelotón de Oliver Stone de los años 80. Ambas películas son muy parecidas entre ellos, tratan de reflejar la sensación de la vida durante conflictos bélicos en ambientes hostiles y desconocidos para los protagonistas, lejos de sus hogares y expuestos a peligros. Pero ambos lo hacen de manera muy diferente. En la primera se siente salvaje y desordenada, en la segunda es un recuento de la vida de un pelotón en Vietnam, al tiempo que estamos tratando de descifrar el estado mental y emocional de los protagonistas. Ambas películas atacan problemas parecidos pero de formas muy diferentes. Ambos son espectaculares y muy eficaces. La fotografía de las introducciones no se rige a reglas. Los directores pueden explorar cualquier cantidad de recursos disponibles. De ahí que encontramos intros como el que hablé de Hurt Locker, que son bastantes tomas a un ritmo vertiginoso. O tenemos el ejemplo de La Naranja Mecánica, largo y paciente. Por otro lado, tenemos las introducciones como en Halloween, de John Carpenter, que después fue tomada como referencia para muchas películas de terror. Una sola toma, un punto de vista de Michael Myers que se mueve por una casa en los suburbios de un estado de Illinois, hasta asesinar a su hermana, Judith. Una toma de más de 3 minutos pero que nos deja con una sensación de desesperación. ¿Quién está haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos lo está mostrando? El descubrimiento de un niño de 6 años de los suburbios nos deja fríos y con muchas dudas. Esas mismas dudas se siguen extendiendo a lo largo del filme. ¿Por qué hace esto? ¿Qué lo impulsa? Esa es la sensación de desesperación ante sus actos, lo que se transforma en la huella de la película de John Carpenter. Y en esos 3 minutos nos dejan asentado la presentación del personaje, su mundo y el tono de la película. Pero claro, el mundo en el que vivimos no es solamente a base de lo que vemos, sino de lo que oímos. Hay un concepto desconocido para muchos que es el paisaje sonoro, una idea que fue estudiada por Raymond Schafer, un compositor de música de vanguardia canadiense durante los años 60. Dentro del medio ambiente sonoro puede percibirse como una unidad estética, como él mismo lo dijo en una conferencia. Explicado de una forma más amplia, conforman todos aquellos sonidos que son característicos de un lugar, propios de un momento o de una determinada actividad. Si escuchamos el sonido de la lluvia golpear contra el concreto, no tenemos que verla o sentirla para saber que es lluvia. Si escuchamos el sonido de carros e industria, no tenemos que ver una ciudad para saber que eso es. El mundo se puede construir a través de sonidos, lo que es considerado un lenguaje auditivo. Durante las primeras décadas del mundo del cine, el diseño sonoro se exploró muy poco. Las dificultades y lo costoso que era el poder grabar sonidos y después montarlos era bastante alto. No fue sino hasta en la década de los años 50 con directores como el siempre vanguardista Jean-Luc Godard o Alfred Hitchcock que empezamos a conocer el verdadero alcance del sonido en las producciones cinematográficas. En una entrevista, David Lynch llegó a declarar que el cine
estaba compuesto 50% de fotografía y 50% del sonido. Cinema to me is sound and picture moving together in time. I think every director would realize it's 50% of the picture. Yeah, anyway, it is for me. ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Será una zona violenta de guerra? ¿Será un bombardeo? Veamos el inicio de Scarface, de Brian De Palma, un clásico del cine en los años 80. Pero algo que hace tan especial esta película es el contexto en el que se estrenó. Sonidos de sintetizadores, típicos de los años 80. Después, Fidel Castro y la revolución en Cuba. Luego, cientos de personas en barcos llegando a Estados Unidos. Más allá de la película en sí, la introducción nos muestra el contexto político y un gran acierto es el sonido. Nos catapulta de inmediato al momento donde De Palma nos quiere llevar. Otro ejemplo lo podemos encontrar en El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan. A diferencia de otras producciones como Spider-Man o El Mundo Marvel, Nolan es mucho más serio. No hay personas gritando o un Spider-Man balanceándose, ni sonidos de canciones de rock y metal como en Iron Man. Los sonidos son secos, rápidos, violentos, más de acorde a un verdadero villano serio que a una producción más caricaturesca. Stranger. Es justo decir que nos pueden llegar a crear mayor ilusión a través del sonido que de la imagen. Por ejemplo, dentro de las películas de guerra hay un momento muy característico en sus escenas bélicas, que es este. Salvando al soldado Ryan tiene una de las introducciones más devastadoras de la historia del cine, y su diseño sonoro va de acuerdo a este momento. Este momento cuando nos quedamos en silencio es después de escuchar una serie de bombardeos y disparos. Por supuesto que la experiencia en el cine llega a ser muy desconcertante. Después de tanto ruido tan cuidadosamente planeado, silencio. Por otro lado, el uso del sonido es extremadamente cuidado en películas experimentales o referentes al surrealismo, cine donde se busca llevar aquellas imágenes que pocas veces vemos y donde se buscan sonidos poco utilizados. Lo podemos encontrar por ejemplo en Eraserhead de David Lynch. Desde el inicio, su diseño sonoro nos adentra en un mundo industrial, pero no es el tipo de ciudad que conocemos normalmente. Esta se siente más saturada, pero oscura y aún más fría de lo habitual. No es de extrañarse que Eraserhead es a día de hoy uno de los mejores ejemplos del uso del diseño sonoro. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el inicio de 8 y medio, de Fellini. Sin duda es uno de los momentos más desconcertantes de toda la película. Empieza un carro rodeado de otros carros en un túnel. Alrededor todos nos miran, pero nadie dice nada, ni escuchamos un solo ruido. Y es curioso porque estamos rodeados de carros, en medio de lo que parece ser una ciudad, rodeado de más personas, y aún así no hay un solo ruido. Se escucha que el protagonista, Guido, quiere salir pero no puede, se siente atrapado y en medio de ese silencio escuchamos su respiración entrecortándose, desesperada. De pronto está en el aire y seguimos sin escuchar un solo ruido. Aunque 8 y medio no es una película experimental como lo puede ser Eraserhead o surreal como las obras de Buñuel, su inicio es bastante extraño para el estilo de cine que maneja. Normalmente los directores no mencionan este punto a menudo en sus entrevistas. De hecho, el trabajo de un diseñador sonoro es mucho menos reconocido que el de un fotógrafo o un editor, pero hay películas salvadas totalmente por su diseño sonoro. John Carpenter mencionó en sus entrevistas que el sonido fue uno de los responsables del éxito de Halloween y una de sus mayores preocupaciones en sus primeras películas, sobre todo las de poco presupuesto. Uno de mis favoritos es el inicio de Amores Perros. Sonidos de ciudad, carros, llantas en concreto, maldiciones. Aunque son pocas las imágenes que vemos, sabemos perfectamente dónde estamos. En una persecución en medio de una ciudad de finales del siglo XX. ¡Chingue su madre!
y estos dos elementos van unidos, trabajando en una sincronía perfecta en el montaje. El montaje es el verdadero arte del cine, es lo que convierte al cine en eso mismo. La fotografía es al final 24 fotogramas tomadas que al unirlas se produce un segundo. No es muy diferente a los dibujos que se hacían animando hojas en la escuela. El sonido, por otra parte, puede grabarse y manipularse como muchos músicos, desde el ámbito académico hasta el popular, ya lo han hecho. Pero el trabajar con estos dos es lo que crea la película como tal, y es además el momento más difícil. El ritmo del montaje, la forma de acomodar imagen y sonido, es el que hace que una película funcione. Tomemos el inicio de Trainspotting, una de las secuencias más icónicas del cine independiente europeo de los años 90. Es una película muy frenética que trata de la vida de un grupo de drogadictos adolescentes en Escocia, y el montaje y la música van de acuerdo al estilo de la vida de los protagonistas. Imágenes muy rápidas, una tras otra, casi sin que se piense lo que estamos viendo, junto al sonido de la música de Iggy Pop. Imágenes de sus jóvenes ingiriendo drogas, de las calles de Edimburgo, de los departamentos, iluminación baja y oscura, música de aquellos años. En solo 3 minutos entendemos a la perfección de qué trata el filme. Otro buen ejemplo lo encontramos en Hereditary, de Ari Aster, del año 2018. Hereditary es una película que intenta revolvernos continuamente, no en concepto pero sí en técnica, y el inicio nos demuestra esto. Una sola toma donde conocemos la casa donde se desarrolla la historia, luego enfocamos un hogar y a partir de ahí conocemos a los personajes. A diferencia del anterior ejemplo de Trainspotting, aquí es mucho más lento, pero igual que el anterior, el montaje, la velocidad y la forma en que se mezclan las imágenes nos da a entender las intenciones de la obra. La calma, la lentitud de irnos dando cuenta del acomodo de la casa nos va diciendo el tono de la película, así como de nuestra actitud hacia ella. Hereditary es una película que hay que observar, dejarnos llevar por sus imágenes y adentrarnos en su mundo, algo que entendemos en sus primeros 3 minutos. Y así es que llegamos a Moonlight, un inicio perfecto. Abrimos con una pantalla en negro y sus créditos iniciales, y ahí escuchamos una canción del género reggae famosa de los años 70, Every Nigger is a Star, de Boris Vian. Si bien no es una pieza muy conocida fuera de Estados Unidos, el ritmo y el estilo de música nos hace entender la cultura donde está situada la historia. Después vemos en una sola larga toma el mundo de nuestro protagonista, Chiron. Vemos que son suburbios, vemos de fondo algunas personas corriendo, escapando, vemos a dealers hablando entre ellos, escuchamos la jerga callejera típica de Miami en los años 80, vemos la ropa y entendemos de inmediato dónde estamos. Y todo eso a través de una sola toma, larga, que además corta en un momento perfecto. Un montaje no solo se hace en el momento de cortar las tomas, también se puede hacer en el momento en que se graba. Para eso es preciso que el director tenga una visión general de la película, de lo contrario, podría arruinarlo. Si esta toma fuera ligeramente más rápida o más lenta o tuviera cortes en ello, perdería su impacto. Saber cuánto debe durar una toma es vital para el éxito de una obra.